¿Qué tal? Vamos a ver ahora la parte de estructuras secuenciales. Ya hemos visto cómo desarrollar una aplicación desde el comienzo, cómo crear una aplicación desde cero, cómo desarrollarla a través de código fuente, a través de diseño. Ahora vamos a ver cómo utilizar ese código, esa codificación para hacer otro tipo de aplicaciones que son de forma secuencial, como ustedes en el primer módulo, por ejemplo, de su primer ciclo estuvieron viendo. Ya en el primer módulo al principio se estuvo viendo aplicaciones secuenciales sin el uso de estructuras if o lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que se llaman los bucles, ¿no? Los repetitivos. Bien, entonces para este caso vamos a hacer uso de unos ejercicios que yo tengo a través de un balotario que también les voy a hacer llegar junto con estos video tutoriales. Bien, vamos a comenzar entonces. Tengo acá un balotario, por ejemplo, de ejercicios. Bien, tengo la aplicación que ya está desarrollada y con la cual vamos a continuar. Voy a abrir un rato el balotario y vamos a tener, por ejemplo, acá una sección de estructuras secuenciales. Ya, en estas estructuras secuenciales, por ejemplo, hay unos ejercicios muy aparte de los que ya ustedes de repente eh, tienen, que ya les he pasado anteriormente, o de los que aparecen en su libro. Bien, por ejemplo, el primero dice que diseñemos una aplicación que permite ingresar los números y mostrar en casillas de texto la suma, resta, multiplicación y división de ellos. Ya eso ya lo hemos hecho anteriormente en algoritmos, pero ahora cómo hacerlo, por ejemplo, a través de código fuente. Si yo, por ejemplo, quiero expresar esta instrucción en forma algorítmica, puedo ver, por ejemplo, aquí vamos a continuar este bloccito de notas. Ya, por ejemplo, vamos a hacer acá este ejemplo, vamos a desarrollar este ejercicio. Ya dice que desarrollamos una aplicación que permite ingresar dos números y nos muestra en las casillas de texto la suma de ellos, la suma, resta, multiplicación y división de ellos. Por ejemplo, tú inicias siempre tu aplicación diciendo programa. Programa, vamos a llamarle, por ejemplo, operaciones básicas. ¿Ya? Operaciones básicas. ¿Listo? Entonces lo primero que tú haces es definir tus variables. En este caso voy a necesitar una variable entero se va a llamar num1 o número 1, que va a empezar en 0. Ya también voy a necesitar, por ejemplo, la variable num2, que va a empezar en 0, que también es de tipo entero. Así voy a necesitar también una variable, por ejemplo, resultado, ¿no? Result, que empiece en 0. Correcto, entonces ya tengo las tres variables que son de tipo entero. Ahora necesito hacer mis operaciones. Por lo tanto voy a empezar mi aplicación diciendo acá inicio. ¿Listo? Luego, en forma algorítmica simplemente sigo la secuencia indicando que voy a ingresar número 1 y número 2. Entonces digo escribir ingrese número 1. Dos puntos, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Ya? Y ese número, por ejemplo, lo paso a leer. Leo dentro de la variable num1, o sea, leo para ingresar ese valor. Lo que estoy haciendo es, al decir leer, estoy capturando el valor y lo estoy introduciendo, ¿no? Lo estoy leyendo lo que el usuario ingresa. Bien, punto y coma. Luego, puedo copiarme estas dos líneas, por ejemplo. Bueno, en el caso de la pizarra no lo podía hacer, pero ahora acá en un bloque es más rápido. Entonces acá, por ejemplo, digo ingrese número 2 y leo el número 2. Leo dentro del número 2, o sea, introduzco el valor. ¿Listo? Entonces, una vez que ya están leídos los dos números, empiezo a hacer la parte del proceso. Y acá en el proceso, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues necesito la suma, resta, multiplicación y división. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Solamente dije result. Entonces voy a tener en cuenta acá cuatro tipos de resultados. Uno va a ser la suma, que empieza en 0. Otro va a ser la resta, que empieza en 0. Otra va a ser la multiplicación, que también empieza en 0.
y voy a necesitar un dato más que va a ser la división, que empiece en 0. Pero en este caso la división puede ser decimal, o sea, puede salirme en decimal, así que voy a tener en cuenta que este valor no lo voy a poner como entero, sino lo voy a poner de tipo decimal, ¿no? O también llamado real. Entonces le digo acá, por ejemplo, dic que empiece en 0. Perfecto, solamente para la división. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿no? Simplemente puedo generar los procesos diciendo, por ejemplo, sum va a ser igual, en este caso a num1 más num2, que son los valores que ya han sido ingresados, perdón. Luego tengo el caso de la resta, que va a ser igual a num1 menos num2. La multiplicación, que va a ser igual a num1 por num2. Y en el caso de la división, toma en cuenta que voy a tener num1 entre num2. ¿Listo? Entonces ahí tengo, por ejemplo, las operaciones, pero ahora necesito escribirlas o mostrarlas en tipo mensaje. Entonces simplemente acá abajo diría, ¿no? Escribir, abro paréntesis, la suma es, dos puntos, dejo espacio, concateno con sum, que es la variable que contiene la suma. Así también pues me puedo copiar esta línea, por ejemplo, 2, 3, perdón, ya, 2 veces, esta va acá abajo, 3 veces y 4 veces, ya está. Entonces esto sería, por ejemplo, res, esta sería mul y esta sería dic de división. Y acá simplemente cambio los datos, ¿no? La suma es, ya no sería la resta es. Acá sería la multiplicación es. La multiplicación es. Y acá sería la división es. ¿Listo? Y acá simplemente termino diciendo fin programa. Listo, se acabó. Entonces mira, la aplicación que yo hago, por ejemplo, en forma algorítmica, ahora tengo que pasarla a forma Java. ¿Ven? Así es como tú habías estado haciendo anteriormente tus aplicaciones. Entonces voy a abrir mi aplicación acá de Java, voy a ponerla acá a un costado, logrando, por ejemplo, ya después voy a tener que estar viendo acá mi blog de notas. Bien, entonces a esta aplicación yo le voy a agregar un formulario. Ya, acá al GUI, por ejemplo, le voy a dar clic derecho, New, y le digo en Swing AWT elijo Frame, que en este caso sí voy a elegirlo por separado porque ya está mi aplicación creada y ya no tengo por qué crear una nueva aplicación, a no ser que se requiera. En este caso elijo Frame y le digo OK. Listo, le voy a llamar, por ejemplo, FRM operaciones. Siempre acá, JFRM operaciones. Listo. Y en el título le voy a poner, por ejemplo, operaciones básicas en el title. Bien, listo. Presiono OK, ya tengo el nuevo formulario, ya tengo el título también ahí creado. Entonces paso a diseñar, por ejemplo, mi formulario teniendo en cuenta un título si quiero, o simplemente las etiquetas de la suma, de los números 1, número 2, suma, resta, multiplicación y división, que se van a mostrar a través de resultados. Bien, entonces vamos a pasar a diseñar y les muestro cómo es el resultado del diseño en forma inmediata. Bien, ahora que tenemos ya el diseño, tal y como les había dicho, ya tenemos el diseño acá. Igual, como hicimos en el caso anterior del otro formulario, le hemos puesto nombres a cada objeto. Por ejemplo, esta etiqueta tiene su nombre, este control también tiene su nombre, y lo podemos ver acá en la estructura, ¿no? Cada objeto tiene el nombre de acuerdo a lo que representa. Por ejemplo, este botón se llama JBTN salir, el otro se llama JBTN nuevo, el otro JBTN determinar, y así usamos el prefijo y el nombre. JTXT división, JLBL división, JLBL título, JLBL número 1, JTXT número 1 y así, correcto, hasta el final. Entonces
Ahora, estos dos números, por ejemplo, son ingresados y estos cuatro números tienen que salir como resultado de las operaciones matemáticas que se hacen con estos números de acá. Perfecto, entonces vamos a hacer ese código, por ejemplo, en el botón de terminar. Ya, pero antes vamos a verificar que nuestra aplicación se esté ejecutando. Si nosotros presionamos ejecutar, lo que aparece, por ejemplo, es la ventana de datos anterior. Para que se ejecute la ventana que acabamos de hacer, lo que vamos a realizar es, primero entramos a la aplicación, al JApp application o aplicación, entramos a su código y acá en la parte superior tienes que cambiar el nombre del formulario que se va a ejecutar. Acá donde está la instancia, acá debemos ponerle, por ejemplo, que lo que vamos a ejecutar es el JFRM operaciones, ¿no? Bien claro, entonces debemos colocar ahí que lo que se va a ejecutar es el formulario operaciones, que es este de acá, JFRM operaciones. Bien, entonces una vez que hemos hecho ese cambio, nosotros podemos ejecutar fácilmente la aplicación y se va a ejecutar el nuevo formulario. Entonces nosotros tenemos que ingresar acá un número 1, correcto, acá ingresamos un número 2 y cuando presionamos determinar nos debe aparecer los resultados. Cuando presionemos nuevo se va a limpiar las casillas y cuando presionemos salir te va a terminar la aplicación simplemente. Bien, entonces vamos a pasar nuevamente acá al formulario de operaciones. Listo, y vamos a hacer la codificación en el botón de terminar. Listo, entonces vamos a hacer un quiebre ahí. Vamos a reducir un poco, voy a reducir un poco mis ventanas para poder mostrarles ambos elementos. Por ejemplo, acá mi ventana de código y a este otro lado mi ventana de código en el caso de algoritmos. Bien, entonces lo primero que voy a hacer acá es codificar lo siguiente. Primero, en el caso del programa es primero declarar las variables, ¿cierto? Entonces simplemente puedo hacer un traspaso de esta información, por ejemplo, copiarla, un copy, y acá un paste. ¿Ya? Pero en vez de decir entero pongo el tipo de dato que le corresponde, que es int, y para el decimal le pongo en este caso un doble, correcto. Entonces simplemente lo demás traspasa igualito, las variables queda igual. Bien, fácilmente entonces acá abajo podemos continuar nuestra aplicación. Después de haber creado las variables debemos ingresar los datos. Ya tengo la variable num1, número 2, suma, resta, multiplicación y división en formato decimal. Ahora, para pasar los datos, yo digo acá num1, por ejemplo, va a ser igual a lo que yo ya he escrito dentro de la casilla de texto num1, que en este caso lo vamos a llamar por medio de su nombre, dis.jtxt, y sale, ¿no? Por ejemplo, num1, ahí está, jtxt num1. Entonces llamo a num1, punto, y acá uso getText porque voy a capturar el valor de la casilla. Entonces getText entre paréntesis, punto y coma. Entonces estoy capturando el valor de la casilla, pero acá hay un detalle. El detalle es que esto de acá es texto y esto es entero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo al tipo de dato que le corresponde. Lo que es texto que está aquí, debo de convertirlo a entero. Por lo tanto, voy a usar en este caso integer punto parseInt, abro paréntesis, ¿ya? Y al final de la instrucción, acá al final, le pongo el cierre del paréntesis. Entonces todo esto que está aquí lo estoy encerrando dentro de un contenedor que vendría a ser la conversión de datos. Estoy pasando ese texto a entero y luego ese valor capturado lo paso a número 1. Asimismo también entonces me puedo copiar esta línea de código y encerrar, por ejemplo, num2, que es la variable num2 en este caso, y sería el jtxt num2. Listo, entonces esta representación de acá equivale a lo que yo estoy haciendo acá de emitir un mensaje, por ejemplo, al usuario y leer. Prácticamente lo que yo hago aquí es leer simplemente, porque esto de escribir en el caso de Java es un diseño. Se supone que cuando tú dices escribir ingrese número 1, te está mostrando en pantalla la etiqueta que dice número 1 y al costado su casilla de texto, ¿no? Entonces eso está por diseño. Pero lo que nosotros estamos haciendo acá en código
es indicarle que lea, ¿no? Lea número 1 y lea número 2. Por eso dice, ¿no? Num1 es igual a lo que está en la casilla y num2 también es igual a lo que está en la casilla. Esto es el proceso de lectura, proceso de asignación. ¿Listo? Ahora viene el proceso de indicar, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces este código que ya hice me lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí abajo. Ahí está. Proceso de suma, de resta, de multiplicación y de división. Está fácilmente, entonces lo estoy copiando simplemente, pero ya sabes que tú lo puedes escribir, pues no tienes que escribirlo de acuerdo a lo que has hecho en tu algoritmo. Simplemente te estoy haciendo una comparación de lo que tú has hecho en el algoritmo, que prácticamente lo puedes trasladar a tu código fuente. Ahora, luego de que has, por ejemplo, dicho que la suma es igual al equivalente de num1 más num2, la resta es el equivalente de num1 menos num2, y así para multiplicación y para división. Entonces acá abajo, por ejemplo, vas a proceder a mostrar los datos. Y los datos tenemos que mostrarlos en casillas de texto. Lo que acá, por ejemplo, se está mostrando en pantalla, digamos, ¿no? Está escribiendo. Entonces, esta escritura, por ejemplo, yo no la voy a traspasar así como está, porque esto viene a ser algoritmos, y esto lo que está haciendo es, en cierta forma, es como si lo estuviera mostrando en pantalla o imprimiendo en pantalla. Yo lo que voy a hacer es imprimirlo en casillas de texto. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, empezando por la casilla de texto, a ver, dis.jtxt suma, que está suma, punto sectext, en este caso para asignar un valor, ¿ya? Y entre comillas le asigno, por ejemplo, la suma, pero la suma resulta que es un numérico, un entero, y lo que yo voy a representar es una casilla de texto. Esta es una casilla de texto y este es un número. Ahora estamos a la inversa, ¿no? Acá era un número y acá una casilla de texto. Ahora lo que vamos a hacer es devolver valor. Entonces vamos a convertir diciendo string.valueOf, a lo cual estoy diciendo de que me convierta el valor de suma a un entero. ¿Correcto? Perdón, a una cadena, disculpa. O sea, estoy convirtiendo este valor suma, que es de tipo entero, lo estoy convirtiendo a una cadena. Y ese valor que ya está convertido está pasando recién a la casilla de texto en forma asignada. ¿Listo? Entonces, bien claro queda esto, ¿no? Entonces, mira, no es muy difícil. Cópiate esto nada más. ¿Listo? Lo copias 1, 2, 3 veces más. Y acá sería, por ejemplo, res de resta. Acá sería mul de multiplicación, y acá sería la variable dic de división. Y acá simplemente cambiarías, ¿no? En vez de txt suma, dirías txt resta. Acá dirías jtxt multiplicación. Y acá dirías jtxt división. Listo, entonces acá creas tus variables. Acá lees los valores de cada casilla. Acá estás haciendo las operaciones matemáticas en forma interna, digamos dentro de lo que es la memoria. Y acá simplemente los estás haciendo externo, como lo harías aquí, a través de decir, ¿no? La suma es, la resta es, todo eso. Entonces vamos a ejecutarlo. Nuestra aplicación, para verificarlo, ¿ya? No sin antes de repente haber diseñado, por ejemplo, el botón nuevo, o perdón, creado el botón nuevo, en el cual vamos a limpiar las casillas. Vamos a decirle, por ejemplo, este texto, por ejemplo, dis.jtxt num1.sectext entre paréntesis, comilla doble, punto y coma al final, ya. Y copiamos acá para hacerlo un poco más acelerado, más rápido. Copiamos, pegamos un 2 y luego procedemos a trasladar los valores que están acá, por ejemplo, de asignación. Los podemos copiar aquí abajo y simplemente le quitamos las asignaciones y le ponemos acá comilla doble.
Le quitamos la asignación y le ponemos comilla doble. Acá también le quitamos su asignación, le ponemos comilla doble, porque este es el botón nuevo. Lo que está haciendo es limpiar las casillas. Ya, entonces cada uno está limpiando casillas, suma, resta, multiplicación y división. Por lo pronto a las finales pues nos faltaría el botón salir, que es este de acá, en donde simplemente voy a poner system.exit entre paréntesis 0, el status, punto y coma, listo. Entonces acá estoy haciendo el procedimiento para el botón de terminar, acá estoy limpiando casilla por casilla y acá estoy saliendo de la aplicación. Veamos, ejecutemos la aplicación para verificar que todo esté quedando ok. Ampliamos un poco nuestras ventanas para regresar a la normalidad y ejecutamos. Entonces podemos ingresar acá un número 1, por ejemplo 15. Acá le ponemos 5. Ejecutamos, esta vez 15 más 5, 20. 15 menos 5, 10. 15 por 5, 75 y 15 entre 5, 3.0. Ese sería el resultado. Si yo pongo, por ejemplo, en vez de 5, 6 y determino, acá me sale 2.0 en el caso de la división. ¿Ya? Y simplemente ahí puedo poner de repente hasta negativo. A ver, 3 menos 6 o 3 más 6. Acá sale positivo, obviamente porque suma, y acá sale negativo porque estamos restando un valor menor con uno mayor, ¿no? O sea, debería ser al revés. Está la multiplicación, acá está la división. Listo, entonces, bueno, en el caso de la división simplemente sale un resultado de acuerdo al entero, ¿no? Porque lo está convirtiendo el tipo de dato entero. Bien, este es el botón nuevo, por ejemplo, y este es el botón salir. Listo, chicos, entonces esa es la aplicación con respecto a digamos un proyecto estructural, ¿no? Una estructura, digamos, secuencial, una estructura secuencial. Simplemente hacemos unas operaciones matemáticas teniendo en cuenta un ejercicio que habíamos visto hace un momento acá en el balotario, que también les voy a hacer entrega a ustedes, ¿ya? Y así también pueden diseñar, por ejemplo, su aplicación que permite ingresar un nombre de alumno, 3 notas y sacar, por ejemplo, el promedio final, ¿no? Para sacar del promedio de prácticas, parcial y final. Pueden tener, por ejemplo, una aplicación que permite ingresar el nombre de un empleado, su sueldo, su bonificación, su descuento y sacar el salario neto. Y así ya simplemente van diseñando de acuerdo a lo que necesitan. Bien, chicos, entonces estos ejercicios yo se los voy a pasar con el objetivo de que ustedes los desarrollen tanto en forma algorítmica, como hemos hecho hace un momento acá, como en forma, digamos, pseudocódigo para Java, o perdón, código fuente para Java. ¿Listo? Igual vamos a ver un ejemplo para estructuras selectivas simples, dobles y múltiples. Listo, chicos, entonces espero que puedan revisar este video las veces que deseen para que les quede bien comprendida la parte de estructuras secuenciales. Nos vemos en el siguiente video tutorial.